Si quieres aventura, lánzate a la lectura. ¿Qué te dice este título, Mistere? Mira, el proceso de la lectoescritura, con este título me dice que debe de ser una aventura divertida, dinámica, que los haga pensar, reflexionar y que se relacione con la vida diaria. Debe de ser algo que los ayude a desarrollar la imaginación, la fantasía, que les permite explorar mundos diferentes y fantásticos. Así es, leer le permite a nuestros niños en el Colegio Arete soñar. Así es, fíjate, durante este proceso ellos aprenden todo lo que ven, lo que sienten, lo que escuchan, lo van expresando de maneras diferentes. Por ejemplo, los chiquitos, con el llanto, el balbuceo, son las primeras formas del lenguaje. Los dibujos, los garabatos primeros que hacen, que nos dan tanto gusto cuando los desarrollan, pues son sus primeras formas de expresión. De hecho, es el inicio de la escritura. Así es, Tere, lo aprenden de diferentes maneras. Sí, por supuesto. Y aparte no es el cuándo, sino el cómo. Deben de ser a través de experiencias emocionalmente positivas. Utilizar el lenguaje hablado, expresar todo lo que ellos están viendo a su alrededor. Debemos de permitirles expresarse, tener mucha comunicación con ellos, sobre todo expresar ahorita en estos tiempos todas sus emociones, lo que están sintiendo, porque eso les va ayudando a desarrollar el lenguaje. Al escucharte hablar de esto, ¿de qué manera nosotros, como papás Arete, podemos motivar a nuestros niños? Mira, el proceso donde los estás motivando en casa, pues es leerles todos los días en casa algún cuento, permitir que ellos exploren libros, cuentos, no tiene que ser lleno de letras, puede ser a través de imágenes y ellos de esa manera también están leyendo, porque estar viendo la imagen y lo que hay y preguntarles acerca de lo que hay en la imagen, aparte de que estamos desarrollando el lenguaje, su pensamiento, estás teniendo una interacción en el lenguaje con ellos, que es muy importante para su desarrollo. Sí, les ayudas a desarrollar la creatividad y la imaginación, que es tan necesaria, tan importante y básica en nuestros niños. Mister, hablamos ahora de edades. Pues mira, es muy variada, de acuerdo a los investigadores. Ellos ponen la edad promedio a partir de los 3 años iniciar el proceso, pero para mí yo creo que el proceso inicia desde que nacemos, porque entramos en contacto con el mundo mágico de las palabras, de los sonidos, de la música, de las imágenes, desde que mamá nos está hablando cuando nacemos, todo lo que se oye a nuestro alrededor, todo ayuda a ese proceso de la lectoescritura. Debemos de estar inmersos en los sonidos, en el lenguaje. Se han hecho experimentos con chiquitos que están solitos en la cuna, en una cunita, sin tener ese contacto humano, y pues su proceso de desarrollo del lenguaje y más adelante de lectoescritura, pues no se lleva de manera tan natural como un chiquito que está constantemente interactuando con el adulto. Es muy importante esa interacción. Sí, digo, finalmente esto es en sí el proceso de la comunicación, ¿no? El que haya dos personas relacionadas. Me estás diciendo, para que nosotros podamos empezar este proceso, ¿qué es lo que necesitamos hacer nosotros como papás para que nuestros chiquitos lo hagan, estén motivados hacia la lectoescritura? Pues ¿cómo los puedes motivar? Con el ejemplo principalmente, ¿no? Si un chiquito te ve leyendo, le va a interesar lo que tú estás haciendo. Ellos aprenden a través del ejemplo más que de las palabras que nosotros les podamos decir, sobre todo a esta edad de preescolar. Ellos aprenden lo que ven. Si a ti te ven interesado en un libro, pues inmediatamente se van a acercar. La curiosidad del chiquito es infinita y ellos se van a acercar a ver tú qué estás leyendo, y si lo invitas a ese proceso que tú estás realizando, más le va a interesar. El contarles el cuento cada noche, el permitirles que estén ellos en contacto. Y es bien importante, por ejemplo, iniciar un cuento y no terminarlo ese día.
dejar la curiosidad de qué va a pasar para el día siguiente, permitirles que ellos cambien el final, cambien los personajes, interactúen con ellos, se vuelvan parte del cuento. No sé si a ti te pasa cuando estás leyendo un libro, pues a lo mejor te conviertes en la protagonista o en la persona que está alrededor de la protagonista y tú ya te fuiste a viajar en la vida que les está pasando a las personas del libro que estás leyendo. Lo mismo les pasa a los chiquitos, se posesionan de ese papel. Entonces es bien importante dejarlos participar e interactuar con el cuento y ver de qué manera va a terminar. No necesariamente como viene en el libro, ellos lo pueden terminar de otra manera y todo eso fomenta el desarrollo del pensamiento, el lenguaje, la creatividad, la imaginación de lo que consta este proceso del desarrollo de la lectoescritura. Fíjate, Tere, que, bueno, pues hoy en día con la situación actual que estamos viviendo en la sociedad, realmente la escuela está en la casa, entonces los papás nos hemos convertido también en unos facilitadores de ese aprendizaje. Creo yo que un apoyo para el Colegio Arete ha sido el que los papás y las mamás en casa también estemos nosotros reforzando lo que nuestros chiquitos están viendo y a la vez nosotros también facilitando el proceso de aprendizaje de los niños, ¿no? Yo lo veo con mis hijos, mis chiquitos están aquí en el colegio y también veo cómo influyen en la comunicación y el facilitarles a ellos el expresarse con nosotros, con su papá, conmigo, cómo esto les está ayudando para su proceso de lectoescritura. Claro, y fíjate, aquí en el Colegio Arete, bueno, nuestra herramienta fundamental para este proceso y para todos los demás de aprendizaje es la mnemotecnia. A través de la mnemotecnia, los chiquitos van asociando precisamente algo tan abstracto como un sonido, asociarlo a un dibujo, que es la grafía de la letra, y más adelante procesarlo para que forme un significado, ¿no? Entonces, a través de la mnemotecnia, ellos van aprendiendo los sonidos y los van asociando con algo que sea tangible. Algo tan sencillo como la M con mamá, que les platicamos que mamá arrulla al bebé y hace el sonido de Entonces, para ellos ya tiene un significado, porque probablemente han escuchado el arrullo con el bebé. ¿Quién está arrullando al bebé? Mamá. ¿Cuál es la letra de mamá? La M. Y ellos ven la imagen de la mamá arrullando al bebé y con los labios de la mamá. Entonces, a través de la mnemotecnia, ellos se les facilita muchísimo más ese proceso. Aquí en el Colegio Arete lo hacemos de una manera tan dinámica, tan divertida, tan actualizada, que ellos, sin darse cuenta, iniciamos nosotros a finales de agosto y para noviembre están iniciando ya con la comprensión de palabras cortas, lectura y comprender lo que dice, porque eso es muy importante. No es nada más el decir, aquí dice pué, ¿y qué dijiste? Sino ya comprender el significado de ese sonido que yo estoy pronunciando, de esos dibujitos, las grafías que estoy viendo. Y ahorita ya estamos en la lectura de comprensión. Entonces, el proceso se va llevando gradualmente y no se inicia en tercero de kinder, como te mencionaba yo antes. Nuestros chiquitos que están aquí desde Vivi Center, pues ya van avanzando en ese proceso porque desde esa edad empezamos con la mnemotecnia. Entonces, cuando llegan a Kinder 3, ya todo ese proceso se ha facilitado y lo aprenden de una manera muy natural. ¿Y qué otras habilidades deben tener nuestros chiquitos? Bueno, sí hay algunas habilidades que tenemos que desarrollar con ellos, como por ejemplo, la ubicación. La ubicación en el espacio es muy importante, la orientación espacial. ¿Por qué nos sirve esto? Pues porque ellos a la hora que ya van a ubicar en la libreta lo que van a escribir o van a leer lo que está escrito, pues tienen que saber identificar arriba, abajo, izquierda, derecha. ¿Por qué? Pues porque leemos de izquierda a derecha y escribimos de arriba hacia abajo. Entonces, esa orientación espacial es fundamental para el proceso, para que ellos ya puedan de una manera muy fácil y natural iniciar su proceso de la lectoescritura de izquierda a derecha y la escritura de arriba a abajo. También tenemos la psicomotricidad. La psicomotricidad tanto gruesa como fina. La psicomotricidad gruesa les va a ayudar en todo el desenvolver todo su esquema corporal. Y la psicomotricidad fina ya va a ser precisamente para la escritura, para tomar el lápiz de una manera adecuada
¿Qué les puede ayudar en todo este proceso? En casa, ¿cómo los podemos apoyar? Por ejemplo, en la psicomotricidad. Algo tan sencillo como con un masking tape, con un Durex, trazar a lo mejor una pista en el piso por donde ellos puedan primero, con todo su cuerpo, realizar ese movimiento. Nosotros les podemos indicar a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, luego con un carrito, con una pelota. Podemos hacer algo como el gato, el juego del gato, dibujarlo también y con un papelito mojado para que caiga en el piso, darles la indicación, que caiga en el cuadro arriba a la izquierda, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, abajo a la derecha, y estamos jugando y de esa manera los estamos ubicando también en la orientación espacial, ¿no? Y estamos trabajando la psicomotricidad gruesa y también vamos a trabajar la psicomotricidad fina, algo tan sencillo como las pinzas del tendedero. Ellos pueden colgar sus dibujos, podemos ponerles algún tendederito en casa, terminaron su dibujo, ahora lo vamos a colgar, sin necesidad de decirle, vamos a practicar que cojas bien el lápiz y a fortalecer tus deditos, pero eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Tenemos que fortalecer sus deditos para que ellos puedan tomar bien el lápiz y trabajar de una manera adecuada. También el lenguaje. El lenguaje es otra de las herramientas que tenemos que desarrollar, el lenguaje hablado. Es importantísimo, de repente nos llegan chiquitos todavía en Kinder 3 con algún problema de lenguaje, puede ser el frenillo que esté muy corto, o puede ser la R que todavía no pronunciamos, o cambiar la L o la D, y todo ese proceso sí les va a dificultar un poquito. ¿Por qué? Porque ellos como hablan, van a escribir. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues ayudarles en ese proceso del desarrollo del lenguaje. Lo más adecuado es pues ir con un profesional de lenguaje y hacer una evaluación tan sencilla que nos diga, ok, a lo mejor son unos ejercicios lo que necesita para ejercitar su lengua, como hay algunos como poner Nutella o algo que les guste alrededor de los labios y jalar la lengüita para que ellos van limpiando su boquita con la lengua y eso les está ejercitando la lengua. ¿Sí? Entonces, hay ejercicios muy sencillos, pero lo más adecuado es que un especialista los valore y les dé los tips adecuados para que puedan desarrollar bien el lenguaje, porque todo eso se va a reflejar a la hora de la escritura. Otra muy importante también es pues, el desarrollo del pensamiento, como lo mencionábamos en un inicio, y cómo lo desarrollamos, pues a través de la lectura con ellos, de la interacción en la comunicación. O sea, un chiquito al que no le preguntas, ni siquiera, por ejemplo, cómo te sientes o qué estás viendo. Nosotros, por ejemplo, dentro del salón o dentro de las clases que tenemos ahorita virtual, que presentas una imagen, pues para llegar al objetivo que quieres lograr con ese trabajo, pues primero, ¿qué ves? ¿Cómo lo ves? ¿Qué está haciendo? Una ¿De qué color descripción. está vestido? Todo eso te está ayudando a desarrollar tu pensamiento, a procesarlo y a expresarlo. Entonces, todas esas herramientas son fundamentales para el proceso del desarrollo de la lectoescritura. Sí, realmente manejamos todo de una manera muy transversal. Es lo que hemos trabajado con nuestras mises, con nuestros chiquitos en el colegio, el ver cómo diferentes habilidades pueden ayudarte a desarrollar todos los demás aspectos para que tú tengas un desarrollo más integral. Como tú decías, hay ejercicios muy sencillos que pueden realizar ahorita estando en casa, simplemente con el arroz, con la harina, el trazo de las letras, a los chiquitos les encanta. Exacto. Se los pones en un platito. En el agua. En el agua, la espuma de afeitar, les ayuda muchísimo, les encanta. Creo que hay mucho material que podemos nosotros utilizar en casa para que ayudemos a nuestros chiquitos a desarrollar toda la aprensión, toda la fuerza motriz, todo lo que es el tono muscular y de esta manera nuestros chiquitos tengan mayor facilidad al momento de escribir. Sí, fíjate, otra habilidad es la discriminación auditiva. ¿En qué consiste? En que ellos identifiquen esos sonidos que están escuchando. O sea, porque pueden ver las 4 letras, por decirte, de mamá, ahí dice mamá, pero todavía no identifico el sonido de la grafía individualmente. Entonces, la discriminación auditiva, que también puede ser a base de juegos, como escuchar los sonidos de los animales, identificarlos,
escuchar diferentes sonidos. Por ejemplo, vamos en el coche, podemos, y de repente, ¿qué se oye? Ay, pitó un coche, o ladró un perro, o ay, oíste, estás en la casa, oíste al gato cómo maulla. Todo eso son discriminación de sonidos que les van a ayudar a la discriminación de los fonemas en las letras, ¿no? También, por ejemplo, la importancia de la conciencia fonológica que viene aunado a esto. Discrimino el sonido, lo identifico y luego ya lo asocio a la grafía. Y eso me va a ayudar en el proceso de la lectura, que es ir identificando cada letra por su sonido. Es muy importante al inicio de este proceso que la M no sea M, que sea la M. ¿Por qué? Porque al unirla con la A, el niño va a decir M-A. Y si nada más le enseñamos el sonido, la M, con la A, ya es más fácil unirla. Ma, me, mi, mo, mu. A que digan M-A, S-A, T-A, ¿sí? Es muy diferente. Entonces es muy importante el puro sonido de la grafía, de la letra. Qué interesante, realmente yo creo que esto sí nos ayuda mucho y nos da pautas a nosotros como papás para saber cómo facilitar este proceso en nuestros hijos, ¿no? Sí nos preguntan mucho a veces los papás que se acercan con nosotros allá en el colegio, ¿qué letra le enseñan? ¿Con cuál le debo de poner? Porque a veces los papás, como escriben en cursiva, quieren ponerles los letreros a veces en casa de manera cursiva también, con letra cursiva, y aquí es donde nosotros hablamos mucho con ellos, que es importante que la letra que ellos visualicen sea en script, ¿no? Así es, la letra script, la letra de molde. Y el proceso que realiza el cerebro es pasarla a la letra cursiva, que eso es también muy importante. Y les ayuda mucho porque la letra cursiva, cada una se traza de diferente manera. Entonces es muy fácil identificarla y ellos lo van asociando con la letra script, con la letra de molde. Entonces es un proceso que de repente pareciera que es muy complicado y no lo es. Ahora, todos los chiquitos van a lograrlo, tarde que temprano, pero cada uno a su tiempo. Depende mucho de la madurez. No debemos ni compararlos ni con el hermanito que a lo mejor empezó a leer a los 4 años y este tiene 5 y apenas está iniciando, o con el vecino, o con el primo. No hay que compararlos. Cada uno va llevando su proceso de una manera natural. Su madurez es como el chiquito que aprende a caminar. O sea, primero tiene que a lo mejor gatear o arrastrarse, luego pararse y luego dar sus pasitos y caminar. Así es. ¿Qué emoción nos da cuando empiezan con los solitos y ahí está papá y mamá y con el solito y ahí viene para allá y para acá? Es lo mismo. ¿Por qué dejar de motivar y de emocionarte de esa manera cuando tu chiquito está empezando a decir las primeras letras? Es lo mismo. Tienes que seguirlo motivando y sentir esa misma emoción porque es un nuevo aprendizaje para ellos. Entonces continúa tú como papá con esa emoción de decir, wow, está diciendo sus primeras letras, está leyendo, está escribiendo, y hacerlo de una manera que sea para el niño muy motivante y emotivo. ¿Por qué? Porque de esa manera se da cuenta que también ese proceso a mamá y a papá les está importando mucho, como cuando aprendió a caminar. No dejemos de lado eso y dejemos que cada chiquito lo haga en su momento. Sí motivarlos mucho, sí estar muy cercano a ese proceso, pero no tampoco querer que si el vecino o el de al lado ya está leyendo, mi mamá compra cosas muy ricas en el súper y el mío está leyendo mi mamá, déjalo, pero motívalo mucho para que lo siga haciendo. Que practique diariamente 10 minutos durante todo el día, que esté practicando su lectura, le va a ayudar muchísimo en este proceso. Nosotros así lo trabajamos en el Colegio Arete, de esta manera. Los estamos motivando diariamente y ellos se sienten felices cuando llegas y le dices, qué bien estás leyendo. Aunque te haya leído una palabra, él ya está leyendo, ya su cerebro está realizando ese proceso. Entonces es bien importante esa motivación positiva. Sí, digo, ya realmente, yo por ejemplo, en mi casa, tu casa,
tuve la oportunidad de que mi chiquito la tapizara de letreros cuando empezó a escribir. En todos los cuartos de la casa habían letreros hechos por él, cartas hechas por él. ¿Y qué hago? Pues dejar que las pegue, dejar que me llene el refrigerador con recaditos, porque es una manera Exacto. de yo darle importancia a ese logro que él tuvo. Y aparte eso es la mnemotecnia, Pau. O sea, a la hora que él hace un dibujo de alguna palabra que aprendió, pues está asociando el concepto de la palabra con el dibujo. Por eso es tan importante que ellos asocien. Nosotros en Kinder 3 lo trabajamos mucho de esa manera. O sea, estoy viendo la palabra y estoy asociándola con el dibujo, de la mnemotecnia primero y luego de otras palabras que estoy aprendiendo. Entonces es bien importante, como te decía al inicio, los garabatos, los dibujos, son sus primeras manifestaciones de la escritura. Los balbuceos, sus primeras palabras, son sus primeras manifestaciones del lenguaje. Y de esa manera se va desarrollando. Es bien importante. Eso que acabas de decir tú que hacen en casa, pues es la mnemotecnia llevada a la casa. No, muy bien, Miss Tere, muchísimas gracias por apoyarnos un poquito. A lo mejor como papás nos es difícil entender un poquito los conceptos de mnemotecnia o de lectoescritura o qué proceso seguir o cómo ayudarlos en casa, y el día de hoy creo que nos has dado muchas estrategias y nos has acercado un poquito más a la manera en la que están ustedes trabajando aquí en el colegio en Kinder 3 y cómo es que les han facilitado a nuestros chiquitos este proceso. Te agradezco muchísimo el que este día nos hayas dado esta oportunidad de adentrarnos en esta gran aventura, como tú lo dijiste al escoger el título de esta plática, la aventura de la lectoescritura. Entonces, sí, te lo agradezco mucho, más que nada una persona tan experimentada como tú, que nos hayas compartido esto. Te voy a dejar con dos frases que me gustan mucho. Escribir es el arte de fotografiar el pensamiento. Se me hace así una manera muy poética de decirlo. Y la escritura es la pintura de la voz. Son dos cosas que si las reflexionamos, te das cuenta todo lo que te permite la lectura y la escritura en tu vida. La persona que llega a tener el hábito de la lectura puede viajar precisamente a mundos increíbles y maravillosos a través de ella. Muchas gracias, Pau, por esta oportunidad.